The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I think we're getting hijacked. What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? I think we might have lost her. Air France 004, no puedo hablar ahora, cambio. Teníamos que recuperar el control del espacio aéreo. American 49, tiene que aterrizar en Gander. American 49, no lo entendéis. ¿Tenéis que era un problema de todas las aerolíneas? ¿De solo un par? ¿Solo de Estados Unidos? Tenéis que aterrizar y lo haréis en Gander. Os pondré a la cola. No, el espacio aéreo estadounidense está cerrado ahora mismo. Las únicas opciones son Gander y St. John. Tenéis que aterrizar en Gander. Es una emergencia. No lo entendéis. El espacio aéreo estadounidense está cerrado. Delta 37, no podéis ir a Cincinnati hoy. Corto. El espacio aéreo estadounidense está cerrado. Me llamo Dwayne Paddister y vivo en Gander, Terranova. Era un día normal. Me levanté sobre las 8:30. Seguramente condujera hasta uno de los establecimientos locales para comprarme un café y puede que un sándwich para desayunar antes de llegar al trabajo. A esas horas de la mañana apenas hay tráfico, por lo que el hombre que estaba sentado en el sector al que iba yo estaba controlando solo todo el espacio aéreo. Vale, yo me encargo, Bill. Hola. Cuando le sustituí no pasaba nada importante. Había unos pocos aviones volando, pero nada reseñable, todo controlado. Sin embargo, todo el tráfico aéreo iba a cruzar el océano desde Europa hasta Norteamérica. Sabíamos que iba a llegar. Control de Gander. Me llamo Harold O'Reilly. Yo era el responsable de mañana el 11 de septiembre de 2001. Cuando llegué al trabajo, era un día completamente normal. Ese día cumplía 50 años. Sí, lo único en lo que pensaba esa mañana cuando llegué al trabajo era en qué iba a hacer por la tarde, porque normalmente cuando cumples 50 años preparas una fiesta con pancartas y cosas así. Al final resultó la menor de mis preocupaciones ese día. American 96945, afirmativo, recibido. Era una mañana tranquila, rutinaria. Normalmente en el sector de llegadas, que es en el que trabajo yo, hay unas 2 o 3 personas sentadas. Sin embargo, en ese momento se desató el infierno. Son las impactantes imágenes de un accidente que acaba de ocurrir. Están viendo el World Trade Center, donde hace unos minutos nos han contado que un avión, según algunos un pequeño avión regional, ha impactado contra las plantas superiores de una de las torres gemelas. Estaba sentado en mi despacho cuando llegó uno de los controladores. Harold. ¿Qué pasa? No te lo vas a creer. Mira esto. Entramos en la sala de televisores y vi una repetición del primer impacto. Mientras lo estábamos viendo... Les ofrecemos más información en... esperen, un momento. ¿Eso ha sido una explosión? ¿Ha sido una explosión? Madre mía, no es un avión pequeño, no es un avión regional, es grande. Cuando vimos el segundo impacto... ¿Qué ha pasado?
Creo que todos los que estábamos en esa sala pensamos que no había sido un accidente. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Qué haces aquí? El hombre al que había sustituido volvió al edificio, al centro de control, y traía una cara muy extraña. Lo he visto por la tele. 2 aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Aviones pequeños? No lo saben. Nos contó que unos aviones habían impactado contra unos edificios en Nueva York. Nueva York va a ser un caos hoy. Estaba pálido y en shock. Parecía que estaba completamente en shock. No podía creerse lo que estaba pasando. Nos miramos el uno al otro, preocupados. Si esos aviones eran misiles, había unos 400 viniendo hacia nosotros. El aeropuerto de Gander se construyó como centro de reabastecimiento y parada nocturna. Fue muy importante, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, porque permitía a los aviones llegar desde Norteamérica a Europa. El aeropuerto es muy grande. Hubo un tiempo en el que la pista del aeropuerto medía 30 metros de ancho. Actualmente una pista normal mide unos 60 metros y en ese momento teníamos una pista que medía más de 3 kilómetros de largo. Gander llegó a ser un lugar de aterrizaje alternativo para los transbordadores espaciales. Control de Gander, tiene que girar. El centro de control aéreo de Gander controla un espacio aéreo muy grande, desde la mitad del océano Atlántico hasta el continente norteamericano. British Airways 1503. Todos los vuelos que vienen de Europa convergen en Terranova. Somos como el estrecho tramo final de un túnel. La mayoría de los aviones de los que estamos hablando eran aeronaves grandes que transportaban muchos pasajeros, más de 200. Nosotros somos los primeros en recibirlos, identificarlos por radar y enviarlos a sus diferentes destinos. Ya ha sido identificado. Indique qué altitud de vuelo solicita. El límite de altura aquí es de 8.000 metros. A partir de esa altura es por donde viajan esos aviones que llegan y salen de Norteamérica. El 11 de septiembre de 2001 realicé mi primer turno como director nacional de operaciones. Lo siguiente que supimos es que el vuelo 77 de American Airlines había caído sobre el Pentágono. Son imágenes en directo del Pentágono del que sale mucho humo. Jim Miklaszewski nos ha dicho que acaba de escuchar una explosión. La gente aquí en el edificio ya lo describe como un ataque muy sofisticado y coordinado. En ese momento sentí que lo único que podíamos hacer era que todos los aviones aterrizaran. Teníamos que recuperar el control del espacio aéreo. Podría haber cientos de aviones en la misma situación. Lo único en lo que pensaba era que teníamos todos esos misiles ahí fuera sobre los que no teníamos control alguno. Mi equipo y yo debatimos largo y tendido sobre si el ejército debía o no abatir un avión con bandera estadounidense que transportaba pasajeros estadounidenses en terreno estadounidense. Yo pensaba que eso no era posible, pero el vicepresidente Cheney dio la orden de hacerse con el control de todos los aviones después del impacto del último avión secuestrado, el 11S. No sabemos quién va en esos aviones. Era un caos, nunca había pasado algo así, ni nunca se había planeado algo parecido. Los controladores no estaban preparados para prever lo que estaba pasando. No había margen de error. Si cometíamos un error, podían pasar muchas cosas malas. Volví a mi despacho porque me imaginaba que algo importante estaba pasando y al poco rato recibí una llamada. ¿Control de Gander?
Era el supervisor de la Administración Federal de Aviación. Me dijo que habían cerrado el espacio aéreo estadounidense. Sentí un escalofrío y le pregunté, ¿cómo se ha cerrado el espacio aéreo estadounidense? Tras repetírmelo 2 o 3 veces, al final tuve que aceptar que no se trataba del espacio aéreo de Nueva York, sino el de todo el país. Lo han cerrado. A Harold le informaron de que habían cerrado el espacio aéreo estadounidense y él me lo contó a mí, a un supervisor de alto nivel y al supervisor oceánico. Me miraron como si tuviera 2 cabezas y me dijeron, no, no se puede hacer eso, es imposible, está cerrado, ¿vale? Tuvo que convencernos un poco. Le preguntamos si era una broma. No, es la verdad, es real. Todos los aviones que están cruzando el océano tienen que aterrizar en los aeropuertos más cercanos. Preparaos. Venga, vamos, manos a la obra, a trabajar. De repente nos dimos cuenta de la tarea titánica que teníamos por delante. Teníamos que enfrentarnos a la situación. No podíamos darnos la vuelta y volver a casa. Nuestra respuesta fue, venga chicos, a trabajar. Harold entró y me miró. Lo hizo como si aún estuviera elaborando el plan en su cabeza. Parecía que pensaba, no me puedo creer que tenga que hacer algo así. Me dijo, tenéis que aterrizarlos todos. ¿A qué te refieres con aterrizarlos todos? Todos tenían que aterrizar inmediatamente. Traedlos a todos aquí. Si no pueden venir, los lleváis a Stephenville, Moncton o St. John's, pero alejadlos de las grandes ciudades. Vale, vamos allá. Existía la posibilidad en aquel momento de que cualquier avión en el aire pudiera haber sufrido un ataque terrorista. Control Aéreo iba a traer aviones a nuestra comunidad a sabiendas de que existía una amenaza terrorista. Eso supuso una gran preocupación. Somos una población muy pequeña y no querían llevar los aviones a áreas muy pobladas. Los enviaron a lugares en los que, si pasaba lo peor, el daño fuera el mínimo posible. Eso no reconforta mucho a la gente que vive aquí, pero era una realidad que existía en aquel momento. Elaboramos perfiles de llegada a Gander, St. John, Stephenville, Halifax y Moncton. No había nada prefijado. Se hizo lo que más convenía a todo el mundo. Yo fui la primera persona que habló con los aviones que estaban en el espacio aéreo nacional y el encargado de comunicarles el mensaje a todos y cada uno de ellos. Pensé, ¿cómo voy a explicárselo? ¿Me van a creer? ¿Pensarán que he perdido la cabeza? Me daba un poco de miedo. Estábamos en la mitad del Atlántico cuando me llegó un mensaje ACARS vía satélite. Podemos imprimir los mensajes de la empresa. Y nos acababan de enviar un mensaje que guardé para incluirlo en la documentación del vuelo. Mensaje del despacho de Chicago. 2 aviones han impactado contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Los han secuestrado. Puede que haya más casos similares. Y ya está. Cuando nos dimos cuenta de que había aviones relacionados con un acto violento, empezamos a barajar diferentes hipótesis. ¿Era algo global? ¿Estaba a salvo mi avión? Tom, coge el hacha de emergencia. Coge todo lo que puedas
Luego te lo explico. Que nadie pase por esa puerta. Si alguien lo intenta, úsala. Entendido. Que no pase nadie. Natasha, los pilotos no llevaban armas en aquella época, por lo que pensé, vamos a usar todos los recursos que tenemos en el avión para protegernos. Hasta hablamos de usar un extintor en caso de necesitarlo, para golpearle a alguien en la cara, o hacer lo que tuviéramos que hacer. El piloto habló con los pasajeros en un tono muy tranquilo, pero serio, y nos dijo: señores, no le pasa nada al avión, pero ha habido un incidente en Estados Unidos y las fronteras estadounidenses se han cerrado. Por ese motivo, tenemos que aterrizar en Gander, Terranova. En ese momento me imaginé de todo. Sabía que era algo muy, muy grave. Air France 004, no pueden entrar en el espacio aéreo estadounidense. Northwest 61, no estoy obligado a explicarles nada, corto. No lo entienden, la orden es que aterricen. Delta 37, no van a ir a Cincinnati. A causa de un incidente en Estados Unidos tienen que aterrizar en Gander. Gander, aquí Delta 37, tenemos que seguir nuestra trayectoria de vuelo. No lo entienden, tienen que aterrizar. Despejado para dirigirse hacia St. John. No iban a ir a Chicago ni a ninguna parte. Al final aceptaron y dijeron, vale, vamos a aterrizar. En un día normal, esos aviones simplemente pasarían por nuestro espacio aéreo de una forma muy estructurada. Pero ese día se vieron obligados a aterrizar en aeropuertos en los que seguramente no habían aterrizado nunca. El tráfico oceánico normalmente implica aviones muy pesados, de más de 130 toneladas, con cientos de pasajeros a bordo. Hay buses muy grandes, airbuses muy grandes, y Gander no está acostumbrado a ver este tipo de tráfico, ni un volumen tan elevado. American 49, centro de Gander, código 2401. Centro de Gander, aquí American 49. Adelante, American 49. En la mañana del 11 de septiembre volamos desde París, Francia, a Dallas. Cuando estábamos sobrevolando la parte norte del Atlántico, comentamos que hacía un día espectacular. Mientras cruzábamos el Atlántico, una de nuestras radios sintonizaba la frecuencia común que utilizamos para que los aviones puedan hablar los unos con los otros con el objetivo de informarnos sobre el tiempo, el viento o las turbulencias. Repítalo, por favor. Fuego en el World Trade Center. Era la frecuencia común. Ahí es donde hemos visto el avión. Escuchamos a alguien decir que un avión se había estrellado contra un edificio en Nueva York. A todos los aviones que estén llegando por el Atlántico, aquí US Airways 27. Un avión se ha estrellado en el World Trade Center. No parecía algo alarmante o preocupante en ese momento. Hablamos del tema y pensamos que sería un avión pequeño, hasta que 20 minutos después recibimos otro mensaje por radio que decía que un segundo avión se había estrellado en la otra torre. Gracias a mi experiencia en el ejército, me di cuenta de que era un ataque coordinado. Nivel 330, el tráfico aquí... De repente, empezamos a ver aviones girando y dando la vuelta. Algo que no se ve nunca, porque las rutas en la parte norte del Atlántico son unidireccionales. Nadie da la vuelta. Lo primero que pensé fue, Beverly, ¿por qué no damos media vuelta y devolvemos a los pasajeros a su lugar de origen? Ella me respondió, no es mala idea. ¿Puedes preguntar si podemos hacerlo? Solicitamos dar media vuelta. Cuando cogí la radio, escuchamos por la frecuencia común. Hemos intentado coordinar nuestra vuelta a Europa, pero nos la han denegado.
No aceptaban ningún retorno. Me puse recto en mi asiento y empecé a trabajar. No me preocupaba lo que tenía detrás ni la posibilidad de un secuestro. En ese momento estaba totalmente concentrado en mi misión, que era lograr que el avión y todos los pasajeros aterrizaran de forma segura. Desciendan el nivel de vuelo, inicialmente a 290. Continental 23, aproximación a Gander. Desciendan y manténganse a 1800. Aquí Continental 23. Continental 23, despejado para aproximación visual, pista 21. Póngase en contacto con control en 128.6. En 2001 trabajaba como controlador aéreo en la torre de Gander. Mi trabajo era ayudarles a aterrizar sanos y salvos. Estaba aquí recibiendo las previsiones de los del centro de control. Nos coordinamos con la torre de control en las llegadas. Desciendan a 1800 metros. Los llevamos a 10-12 kilómetros del final de la pista antes de pasarles con la torre. Continental 23, aquí torre de Gander. Pista 21 despejada. Aquí Continental 23. Pista 21, despejado para aterrizar. Continental 23, vientos a 320. Pasen el mínimo tiempo posible en la pista y utilicen la primera pista de rodaje disponible. Teníamos bastantes aviones llegando. En ese momento veía una cola de unos 20-25 kilómetros. Era todo un reto ayudar a aterrizar a todos esos aviones sin ningún incidente. Muchos pasajeros norteamericanos sabían que estábamos en crisis, pero no podíamos explicarles la situación. ¿Dónde íbamos a meter los aviones? ¿Dónde íbamos a meter a tanta gente? El objetivo principal era que aterrizasen y eso implicaba usar la pista, las pistas de rodaje y cualquier punto del aeropuerto en el que poder aparcar los aviones y permitir que el tráfico siguiera llegando. No queríamos a nadie parando en la pista o en una pista de rodaje tras el aterrizaje, porque eso iba a bloquear el aeropuerto, pero había una gran cantidad de aviones realizando su aproximación final. Estaba aquí, observando el avión mientras aterrizaba. Después le indiqué que tenía que rodar hasta el punto en el que iba a aparcarlo. Normalmente, el control aéreo de un aeropuerto de este tamaño no participa en las tareas de estacionamiento. Pero como es comprensible, el 11 de septiembre, esas tareas se convirtieron en una prioridad. El procedimiento normal es que la tripulación en tierra asigne un lugar en el que aparcar a los aviones que aterrizan. Ese día, como la tripulación en tierra no sabía hacia dónde iban los aviones, dijeron, enviad los aviones donde queráis y nosotros nos aseguraremos de cumplir las órdenes. Air Canada 849, dejen pasar a Delta 767, inicien rodaje hacia la zona de estacionamiento vía Alfa. Lo planeaba todo sobre la marcha. Los pilotos se mantenían atentos a las frecuencias de radio e iban hacia donde yo les indicaba que fueran. Llegando a Alfa. Corto. Instrucciones recibidas, listos para el aterrizaje. En cuanto aterrizaban, empezaban a hacer preguntas. ¿Puede contarnos qué pasa? Mi respuesta siempre era, no puedo explicarles exactamente lo que pasa, pero obviamente es un acontecimiento catastrófico. Cuando aterrizamos, el comandante Ballard habló por megafonía y nos contó que había habido un ataque terrorista en Estados Unidos en el que varios aviones habían impactado contra edificios.
Fue un shock total. Me puse furioso. Empecé a pensar, ¿cuál es nuestra situación? ¿Quién está en mi avión? ¿Podría haber algún sospechoso? ¿Podría estar relacionado con esos otros terroristas? No lo sabía. Cuando escuchamos que habían cerrado todo el espacio aéreo estadounidense, sabíamos que tendríamos que desviarnos hacia algún punto de Canadá. Lo más probable era que nos enviaran a ciudades como Montreal, Toronto, Edmonton o Calgary. Teníamos combustible suficiente para aterrizar en cualquier aeropuerto de Canadá. American 49 tiene que aterrizar. Pueden hacerlo en Gander o St. John. Le dije a Beverly, ¿por qué no seguimos volando hacia Edmonton, que tenemos combustible de sobra? Y cuando repostemos y vuelvan a abrir el espacio aéreo, volvemos a ponernos rumbo al sur. Centro de Gander, aquí American 49. ¿Podríamos seguir volando hacia Edmonton? Pregunté si podríamos continuar y repostar en Edmonton. Normalmente, cuando tienes que desviarte, el comandante elige el nuevo aeropuerto, pero ese día fue muy diferente. No, lo siento, no lo entienden. American 49, no lo entienden. Tienen que aterrizar ya. Vuelvo en 60 segundos. Si no han tomado la decisión, la tomaré yo por ustedes. No pudimos ni establecer un debate. Teníamos la orden de aterrizar en Gander. Normalmente no nos ordenan que aterricemos en otro punto, pero ese día sí. No lo entienden. Tienen que aterrizar ya. El espacio aéreo estadounidense está cerrado. Es una orden, tienen que aterrizar. Tuvieron muchos problemas en la torre para aparcar esos aviones porque todo ocurrió muy rápido. ¿Pueden caber dos más? ¿Cabe alguno más? Llamé a la torre de control y les pregunté cuántos más podían gestionar. ¿Cuántos más podéis gestionar? No lo sé, voy a comprobarlo. Dean, ¿cuántos más? Si abrimos una pista, otros 15. 15. Nos coordinábamos constantemente con la torre de control. Hablábamos con ellos, con los pilotos cuando descendían y con los controladores de la torre de St. John para preguntarles ¿cuántos más podéis aceptar? ¿Otros 2 o 3? Fue una locura. Sí, lo han escuchado bien. El espacio aéreo estadounidense está cerrado. Lufthansa 416, tienen que aterrizar en Gander. No, no me están escuchando. Hay una crisis en Nueva York y el espacio aéreo estadounidense está cerrado. La pista 21 era la pista en la que aterrizaban todos los aviones que estaban desviando. Va desde allí hasta allí. Todos los que aterrizaban iban en esta dirección, giraban a la derecha casi al final de la pista 21 y luego volvían a la zona de estacionamiento principal. Nuestra mayor preocupación con la pista 21 es que en sus últimos 450 metros no hay forma alguna de cambiar de dirección. Hay que dar media vuelta y rodar hasta el primer cambio de sentido. Tenían que despejar esa pista lo antes posible y que el avión siguiera avanzando por la pista de rodaje, ya que había otras aeronaves que venían por detrás. Le dimos al avión el tiempo suficiente para reducir la velocidad y salir de la pista antes de que llegara el siguiente. En este caso, creo que alguien fue más lento de lo que debía. Sabena 539, aquí Torre de Gander. Sigan en 747, kilómetro y medio. Tardó más en salir de la pista, por lo que era posible que el Sabena no pudiera aterrizar de forma segura. El Sabena llegó con mucha fuerza. Si no se quitaba de la pista, el otro avión no iba a poder aterrizar. ¡Qué cerca! Sabena 539, dé la vuelta sobrevolando la pista. Elévense y manténganse a 900. Sabena 539, identificado por radar. Manténganse a 1500. Giren a la derecha rumbo 180. Virgin 075, desciendan a 850 metros. No seguíamos ningún plan en concreto. No teníamos tiempo. Había un montón de tráfico llegando y teníamos que lidiar con él.
Tenían que sacar los aviones del espacio aéreo de gran altitud. Eso es, manténganse a 1800. Lo comparo con un nudo en constante tensión. Querían que los pilotos salieran de ahí y ellos también querían salir. A algunos se les notaba el temor en la voz. No sabían si iba a haber más actividad terrorista. Recibido corto. Delta 129, despejado para aterrizaje. Los dispositivos electrónicos no daban abasto debido a la gran cantidad de tráfico. Lufthansa 446. Nos coordinábamos mucho con la voz, a la vieja usanza, usando indicaciones orales para señalar dónde estaba cada avión o quién era el siguiente. La cooperación entre el controlador de la torre y los controladores del centro de Gander lo mantuvo todo en orden. Sabíamos qué avión era cada uno y cuál era su posición y su orden de llegada. Fue un día intenso. Centro de Gander, recibido. Giren a la derecha en 300 metros. Air France 004, no puedo hablar ahora. Centro de Gander, aquí American 49. Adelante, American 49. Cuando introduje Gander en el ordenador, me di cuenta de que mi peso de aterrizaje excedía en 300 kilos, el máximo permitido. Los aviones cuyo destino no era Canadá pesaban demasiado y eso no era una buena situación. No es bueno que un avión con un peso excesivo aterrice en una pista. Podría romperse el tren de aterrizaje y causar problemas en el aeropuerto. Con tanto combustible extra, necesitan bajar hasta alcanzar un peso de aterrizaje adecuado. Una forma de hacerlo es tirar combustible, y eso no es algo de lo que un controlador tenga que lidiar normalmente. Harold, hay un 777 que necesita vaciar combustible. Manténganse a la espera. American 49 a la espera. Lo normal en esos casos es llevar el avión a una zona aislada y tiene que estar a una altura suficiente como para que el combustible se evapore antes de que llegue al suelo. También hay que aislar el avión y garantizar que ningún otro atraviese el espacio aéreo que hay a su alrededor a menos de 600 metros. Hay que tener cuidado para mantener los aviones alejados los unos de los otros. Reg. ¿Qué? Establece una trayectoria de vuelo para el vaciado de combustible. Muchos lo van a necesitar. American 49, vamos a guiarles a un área cerca de Gander para que se deshagan del combustible. Recibido, Gander. Nuestra misión era repostar y volver a casa. Esa era nuestra misión. Pero el primer paso de esa misión había cambiado y teníamos que aterrizar con seguridad y coordinarnos con los controladores para empezar a vaciar combustible y disminuir nuestro peso. American 49, contacte con el centro de Gander para completar el vaciado de combustible. American 49, recibido. Aquí centro de Gander. Para el vaciado de combustible avancen 80 kilómetros al este y desciendan 550 metros. Recibido, centro de Gander. 80 kilómetros al noreste con un descenso de 550 metros. Empezaron a despejar el espacio aéreo y se aseguraron de enviarme a una zona adecuada. Me dieron un vector y ese fue el rumbo que seguí hasta que expulsamos 300 kilos de combustible. Comenzando el vaciado de combustible. Era combustible de alto octanaje, por lo que se trataba de algo peligroso. Podría explotar o arder y causar una catástrofe en caso de que pasara algo así. ¿Lo ves? ¿Qué es eso? Aunque eso sorprende mucho a la gente, cuando te deshaces del combustible, al estar a tanta altura, este se dispersa y atomiza antes de llegar al suelo. Centro de Gander, aquí American 49, vaciado terminado. Recibido, American 49, sigan rumbo 190. Cuando el avión baja hasta su peso de aterrizaje, se le recoloca de nuevo en la cola y puede comenzar la aproximación. Me indicaron que realizara una aproximación final de 152 kilómetros hacia la pista 21 de Gander. Air France 004, no puedo hablar ahora. Había que tomar decisiones rápido. Estaba rodeado de demasiada información. Era demasiado para todos. Un momento. Es un pueblo pequeño y se corrió la voz entre los controladores que llegaron por voluntad propia sin que nadie los llamara. Sabían que necesitábamos más gente. Pasamos de ser 2 o 3 en ese momento a 14. Me alegro de verte. Yo más.
Se reunieron con un equipo, sin rivalidades, enemistades o discusiones. Todos arrimaron el hombro, apoyándose los unos a los otros. Si uno estaba sobrepasado, otro se encargaba de algunos de sus aviones. Fue increíble ver cómo después de que se corriera la voz, llegaron muchos controladores que querían echarnos una mano. No puedes dejar que la emoción te pueda. Negativo, negativo. Aunque estés destrozado, tienes que lidiar con lo que está pasando. No podíamos levantarnos y decir, ya he tenido suficiente. Era como una especie de ballet perfectamente orquestado. Nos preparamos para la aproximación y aterrizaje de muchos aviones que tenían que disminuir su altitud. Fue interesante, porque un aeropuerto tan pequeño tenía una cola enorme de aviones. Aquello parecía Dallas-Fort Worth, un día de verano en plena hora punta. No era algo normal, pero teníamos que aterrizar. American 49, despejado para aterrizar, pista 2-1. American 49, despejado para aterrizar. Las aproximaciones finales son de unos 20 kilómetros, pero en este caso teníamos que recorrer 152. Seríamos de los últimos aviones en aterrizar. Éramos el número 36 de los 38 aviones de gran tamaño que íbamos a aterrizar ese día. American 49, van a tener que dar media vuelta y volver a la pista 04, salida derecha. Necesitamos más gente, no damos abasto. Llenamos primero la zona de estacionamiento principal porque no sabíamos cuántos aviones íbamos a tener. Torre de Gander, hay muy poco espacio para aterrizar con un avión de este tamaño. No sé qué decir, no pueden aterrizar en ningún otro sitio. Había aviones por todas partes, en las pistas de rodaje, aparcados en una pista y por toda la terminal. No sabía si yo iba a poder estacionar ahí. Hay una pista abandonada en mitad del aeropuerto que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial, y ahí aparcamos algunos aviones. La última docena de aeronaves que aterrizaron tuvieron que estacionar en una de nuestras pistas activas porque en ese momento ya no había más sitio. Había muchísimos aviones en ese aeropuerto, pero ninguno era pequeño. Lo más impresionante es que todos éramos aviones enormes, los más grandes. Me llamo Barbara Fast y en 2001 era la directora de inteligencia de las Fuerzas Europeas de Estados Unidos destinadas en Stuttgart, Alemania. Tenía un teléfono tribanda que en aquella época me permitía comunicarme tanto con Europa como con Estados Unidos. Soy Fast, ¿qué pasa? ¿Puedes contarme algo? Mi despacho me informó de que 2 aviones comerciales grandes habían impactado contra el World Trade Center. ¡Madre mía! Poco después de aterrizar, una pasajera entró en la cabina de mando. ¿Comandante? Sabía más sobre lo que había pasado que la mayoría de la gente. La comandante Bass pareció agradecer la información que le ofrecí. En situaciones así, es normal querer saber qué está pasando. Trabajamos mucho para sacarla de la lista de pasajeros, con el objetivo de que pudiera volver a Alemania. Acabó yéndose a Europa al día siguiente.
Había que tener en cuenta muchas cuestiones de seguridad antes de que nadie bajara de los aviones. No sabíamos cuánto tiempo se iba a alargar la situación. No sabíamos si iba a ser tan solo un reto logístico en el aeropuerto, porque era imposible prever cuánto tiempo iba a estar cerrado el espacio aéreo, ni si los pasajeros podrían desembarcar o no. Había que tener en cuenta que había personas de todo el mundo, de todas las edades, idiomas, razas, religiones y con todas las dolencias posibles. Había muchos problemas que afrontar. Entenderán que después de todo lo que ha pasado, había mucho estrés, mucho miedo y mucha incertidumbre. No me han confirmado nada. Nadie podía desembarcar. De hecho, no iban a poder hacerlo en las próximas horas porque existía la posibilidad de que hubiera bombas en los aviones o algún terrorista a bordo. No van a despejar la zona, no van a jugársela. Recibido. Es el último. Cuando todo acabó, miré el radar. Solo se veían dos aviones militares, uno en la costa oeste de Estados Unidos y otro en la costa este. Fue espeluznante, la verdad. No había ningún avión en el aire. Estábamos en un lugar que siempre tenía mucha actividad, pero ya no. Las imágenes del radar estaban vacías, el silencio era ensordecedor. Era casi imposible de creer. Fue muy emocionante ver que todos habíamos hecho un gran trabajo. Siempre lo recordaré. Buen trabajo, Harold. Igualmente. Todo pasó muy rápido. Tras 2 horas de actividad frenética, todos los aviones estaban ya en tierra. Nunca había visto algo así y nunca lo he vuelto a ver. No hay ningún avión volando. Esos controladores aéreos fueron unos auténticos héroes ese día por hacer lo que hicieron, algo que no había sucedido nunca, que no habían practicado y de lo que nadie había oído hablar hasta la fecha. Para esos controladores fue como su Super Bowl, su Champions League, su oportunidad para brillar y lo hicieron de una forma espectacular. En ningún momento se me pasó por la cabeza que no lo fuéramos a conseguir. Es un día que podemos usar como ejemplo para mostrar cómo todo el mundo trabajó unido para lograr un objetivo. Fue un punto de inflexión. Mi vida se dividió entre lo que pasó antes del 11S y lo que sucedió después. Murieron muchas personas inocentes. No sé cómo la humanidad puede hacer cosas así. Pero, por otro lado, hay una parte positiva. Pudimos sobreponernos y luchar contra ello. Espero que el bien gane al mal.